huge, the amount of money that was being made, that I realized I'm going to have to grow into that person that deserves to earn that money. Cuando yo decidí que iba a iniciar ya en esta industria y que me di cuenta que iba a ser muchísimo dinero, me di cuenta que era lo que yo tenía que trabajar era en mí, para yo realmente decir, aquí es donde yo quiero convertirme en esa persona. And I had to get real honest with myself. I mean, more honest with myself than I ever have in my life. Y te juro que eso es lo que yo quiero, es trabajar lo más que pueda en mí para mejorar en la vida. When I decided I was really going to do this business, I went to one of the best recruiting tools that I know of. Y cuando yo empecé a hacer esto, recurrí a una de las herramientas de reclutamiento más importantes que existan. The mirror. El espejo. The mirror said to me, you can't look up, you can't look down. If it's to be, it's up to me to do it. Y es que con el espejo no puedes mirar ni hacia arriba, ni hacia abajo, ni a un lado, ni al otro, sino todo depende de ti. So what did I do next? ¿Y qué puedo hacer después? You know, I knew that it was my ability, like it is your ability, to get as many eyes and ears hearing and seeing the opportunity than I could possibly put in front of the opportunity. Y es que te juro que lo que yo quería hacer era poner la oportunidad enfrente de tantos ojos como pudiera ser posible. I had to put prospects in front of this so they could be exposed to the same exact information that I heard. And I felt that if they heard it the same way I did, they would be as excited as I am. Yo sentía que si yo podía exponer la misma información que yo había puesto, en mi mirada, creo que se iban a emocionar tanto como yo estaba emocionado. I worked this thing from 8 to faint. I worked this thing all day long. There wasn't a person that I talked to or that I knew that I didn't talk about this opportunity to. I literally talked to everybody I possibly could. Y yo trabajaba de noche hasta desfallecer. Te juro que no había ni una sola persona con la que yo no pudiera hablar, no dijera, a ver, voy a trabajar en esto, voy a hacer esto. I worked really hard on my message. I worked really hard on my invite. Yo trabajaba mucho en mi mensaje, trabajaba muchísimo también en la forma en cómo invitaba a las personas. I worked very hard on measuring and judging what I was actually saying to people to see how they responded. Y yo medía mucho cómo quería hablar a las personas para ver cómo ellos reaccionaban literalmente. Does it really matter what I say if no one is coming to a meeting? Y realmente tenía sentido que yo dijera algo si nadie iba al evento. I did not want to just throw words out or what I felt was the right thing to say, because if someone is not coming in front of the information, what good is those words? Y entonces yo sentía que tenía que decir las cosas bien para que la gente lo escuchara, pero ¿qué sentido tenía decir las cosas bien si no había nadie que las escuchara? So there's a difference between communication and effective communication. Que hay una gran diferencia entre la comunicación y una comunicación muy efectiva. And when you talk to people, after you're done your message of piquing somebody and inviting somebody, what is the percentages of people that actually show up on a Zoom or on a coffee meeting or in a meeting and listen? ¿Y ese cuál es la diferencia entre las personas que, por ejemplo, se conectan en una reunión, en una llamada o en una conferencia en el café, por ejemplo? Because that is really
the business. The business is getting people to hear about the opportunity from an extremely excited individual that has a relaxed intensity. Porque ¿qué es la presentación? Es escuchar a una persona que a lo mejor está sumamente relajada, pero que presenta con tal intensidad and enthusiasm about the discovery of what they have just found. y con un entusiasmo de decir, mira lo que acabo de descubrir. And when you speak to somebody, it has to be almost perfect authenticity. It has to be genuine. Cuando tú hablas con alguien, tiene que ser tan genuino y con tanta autenticidad. Many of us have different reasons. Some of us has the same reasons. Some of us have different reasons for doing it. But in the invite, you talk about, how you came to know about the opportunity. Pero es que, mira, a muchos les presentas, pero realmente en la invitación es cuando les dices, mira, esto es a lo que yo vengo a presentarte. A friend of mine, Juan Carlos, I would say, Maria, a friend of mine, Juan Carlos, who I really respect, shared with me a company that is expanding in Mexico City. Vamos a decir que un amigo mío, un amigo que conoce a Juan Carlos, vamos a decir que se llama María, me presentó de una compañía que está presentando y que está haciendo algo distinto en México. Expanding in Lima, expanding in Bogota, doesn't matter where, is rapidly expanding. Que se está expandiendo en Lima, en Bogotá, realmente no importa dando, sino que realmente está teniendo una explosión importante. Juan Carlos is someone I really respect and I've known him a long time. Y Juan Carlos es una persona que yo respeto y que conozco desde hace mucho tiempo. And if Juan called me, I knew it would be something worth listening to. Y si Juan me llama, es porque es algo que yo le tengo que poner atención. And I'm so happy that I did. Y estoy muy contento de haberlo hecho. As you know, over the last 2 years has not been easy on any of us. Como tú sabes, en los últimos 2 años no ha sido nada fácil para nadie de nosotros. Now, this is where I get into my why. Y aquí es donde yo entro a mi porqué. As you know, my job has been impacted. My restaurant suffered. Como tú sabes, mi restaurante fue impactado. Mi negocio tuvo pérdidas. My mother lost her job, and I'm trying to support her in addition to my own family. And I was looking at the time that Juan Carlos shared this opportunity with me. Mi mamá perdió su trabajo y yo estoy buscando una forma de ayudarle. Y fue cuando justo apareció Juan Carlos y me empezó a platicar de esta gran oportunidad. And what I have discovered is a way that in the next 12 to 24 months, I have the ability to make more money than I ever dreamed possible. Y yo he descubierto una forma que en los próximos 24 meses puedo hacer más dinero de lo que yo antes había logrado soñar. It's a company that's provided an opportunity for you to get paid when people pay their bills, like their mobile phone. Una oportunidad que te da, una compañía que te da la oportunidad de ganar dinero cada vez que la gente paga alguna de sus deudas. Internet, Internet, TV, televisión, travel, viajes, health insurance, seguro de salud, home phone, business phone, llamadas de casa, teléfonos de negocios, energy, energía, not just here, but around the world in 28 countries. no solo aquí, sino alrededor de todo el mundo en 28 países del mundo. You got to hear about this. Tú tienes que escuchar esto. Look, it may or may not be for you, but you got to know that this opportunity is here and you got to listen to it. Y mira, y a lo mejor es o no es para ti, pero no importa, tú tienes que escucharlo. Don't say no to me, say no to the information. No me digas no a mí, dile que no a la información. But I got to give you a warning.
pero te tengo que dar una advertencia. You're going to have to try real hard not to like what you hear. Vas a tener que esforzarte muchísimo para que no te guste lo que vas a escuchar. It's a 30-year-old company with a ground floor opportunity. Es una compañía de 30 años con, de verdad, un piso muy sólido. And the reason is because we just came to Latin America a couple years ago. Y la razón es porque llegamos hace un par de años a América Latina y apenas estamos en crecimiento. If they ask you any questions, Si te hacen alguna pregunta, that's what the Zoom is going to be for. There's going to be a Zoom. That's what the Zoom is for. y eso es para lo que el Zoom está creado. O sea, el Zoom lo que te ayuda es a responderles las dudas y las preguntas a la gente. One of the leaders that I'm working with, I'm having coffee with, I want you to join me in that coffee tomorrow. Uno de los líderes que está desarrollando esto va a acompañarme mañana en una representación en un café Or this week. o esta semana. On Saturday afternoon or Sunday afternoon, I want you to come with me for an hour to meet the people that are expanding this company at this particular location, at this hotel. Y quiero que me acompañes a este lugar en específico, a este hotel, a esta hora, en un lugar muy especial. Say no to the information. Don't say no to me. Di no a la información, no me digas que no a mí. And so it's very important that you work on your invitation. Muy importante que tú trabajes en la forma en cómo tú invitas a la gente. Because the amount of people that you put in front of this opportunity is directly proportionate to the amount of people that will join your team. Que a la cantidad de personas que tú invites es directamente proporcional al número de personas que vas a tener dentro de tu equipo. I remember as like it was yesterday when I was a brand new ACN representative. Yo me acuerdo como si fuera ayer, casi cuando empecé a iniciar a hacer este negocio. I went flipping crazy, loco, muy loco. Yo créeme que yo me volví loco, muy loco al inicio. I worked this thing from morning to the sun coming up to the sun went down. I was talking to people all day long. Yo me acuerdo que hablaba con las personas todo el tiempo, desde que me despertaba hasta que me iba a dormir, todo el día. Peaking, inviting, training, promoting. Invitando, presentando, promoviendo, invitando, presentando, promoviendo. Peaking, inviting, presenting, and training. Peaking, inviting, presenting, and training all day long. Eligiendo, sorteando, invitando, eligiendo, sorteando, invitando, todo el tiempo, todo el día. But you see, there is, I believe, something that you could greatly improve. I want to talk about it. Pero hay algo que quiero que realmente pienses, y quiero que pienses muy bien en esto. And that is teaching what I am trying to teach you. Y yo lo que quiero que pienses es en lo que te estoy enseñando yo. What I'm really saying is I'm a teacher teaching you my student body. Lo que te estoy diciendo yo es que te estoy enseñando literalmente cómo yo manejo mi cuerpo, mi forma de enseñar. And I want to teach you so well that you take this seriously so you can become a great teacher to your people. Y literalmente quiero enseñar cómo quiero que tú le enseñes a tu gente. If you teach people how to create a message that works for them with their story wrapped up in it, Si tú realmente lo metes a una historia que lo vas a atrapar, and they are enthusiastic and genuine when delivering it, si tú eres entusiasta y realmente entregas el mensaje con fuerza, then, and you say certain things
that they cannot deny. Y hay ciertas cosas que no van a poder negar ellos. Things like, you may say no to me, but you can't say no to the information. It's the information that I'm allowing you to see. Get beyond me. You got to get beyond me and know that there's an opportunity with your name on it. Cosas como, no me vas a poder decir que no a mí, pero esta es la información a la que realmente le vas a prestar atención. Es realmente la información a la que vas a ver si le vas a poner tu nombre en ella o no. So we're trying to arouse the curiosity of the prospect. Y vamos a tratar de despertar la curiosidad del prospecto. There are people just like you and I that are making incredible incomes where their lives have changed forever, that come from the same backgrounds that we come from, and they are living an incredible life. Y es que va a haber tantas cosas que ellos van a poder descubrir de una vida tan maravillosa que van a poder tener. So look, I can't force you to do this. I mean, it isn't about that. It's about you being open to hearing about it. And if you hear it and you say, no, I accept that. But if you hear it the same way I did, you're going to know this is a great opportunity. And I thought of you and I doing this together. Y mira, es que yo quiero que la verdad no me digas que no hasta que antes que escuches. Quiero que pienses muy bien realmente la información que vas a tener para decidir si sí quieres o no quieres. And so when you're inviting like that and teaching your first level, in other words, let's say I was your upline and I'm teaching you right now, you're my level 1. Vamos a pensar, si yo te estoy enseñando y eres alguien que te estás aprendiendo y eres mi número 1, the problem in the entire system of ACN is getting great training to your level 2, to your level 3, and getting taught how to properly invite effectively. Y la idea es que si tú quieres llevarlo desde un nivel 1, nivel 2, nivel 3, hasta enseñarlos apropiadamente, if you prepared not your recruits, but your recruits recruit how to speak to their prospect and teach them the same exact philosophical ideas that I'm trying to teach you, you'll have more people looking at the opportunity. Mira, si tú te preparas adecuadamente para enseñarles cómo van a desempeñarse a un nivel muy alto, realmente le estás enseñando apropiadamente. And so it's always about it's not just about throwing a message out. It's about massaging the message. It's about working the message over and over again until you got a well-refined message that works most of the time. Y la idea es de que tú realmente puedas referir ese mensaje a un nivel muy fuerte, muy alto, la mayoría del tiempo. There are people that you talk to that, are very successful. Mira, hay personas con las que tú hablas y dices, bueno, son muy exitosas. You're going to have to talk to them a little differently than you would talk to your brother. Vas a hablar con ellos distinto, a diferencia como si hablaras con tu hermano. You're going to have to talk to them a little differently than you do maybe a skilled worker, a laborer. Vas a tener que hablar con ellos como si fuera un trabajador distinto o alguien que no le vas a poner una marca. You're going to have to talk to younger people maybe slightly differently than you would somebody that's worked their entire life and has a family. Vas a hablar con ellos, personas como si hubieran trabajado toda su vida y que aparte tienen una familia. People that are single, people that are married with families. You may have to talk to them a little differently. Vas a tener que hablar distinto con las personas que, por ejemplo, tienen hijos o personas que son solteros. Con todos tienes que hablar de forma distinta. And so you think of the situation, the individual in front of you you know a little bit about the person before you speak to them.
Y tú tienes que hablar con las personas, o sea, definitivamente antes de que puedas hablar bien con ellos. There are cases where you cold market peak, where you may say, I like those shoes. I like your suit. By the way, what is it that you do? Y a lo mejor tienes que hacer ciertos complementos como, oye, me gustan tus zapatos, o me gusta lo que te dedicas. Get them to talk, create rapport. Hablar un poquito, hacer un poquito de rapport, o sea, un pico de acercamiento primero con ellos. Get them to smile. Que los hagas sonreír, a lo mejor. People can't get negative if you smile. La gente no se va a poner negativa si tú le sonríes. And be sincere. Y trata de ser sincero. But all of you would agree with me. Imagine for a moment that of 10 people that you piqued and invited, let's just say that your whole entire career, you could get 3 out of 10 people that you piqued. Vamos a pensar en algún momento que vas a agarrar a 3 de cada 10 personas que tú les mandas una primera invitación. That's a real good ratio. Realmente es un muy buen promedio. But it's not a real good ratio if your number of peaks are low. Pero, pues no es un buen promedio si tu número de invitaciones que haces inicialmente son pocas. Let me give you an example. Let's say somebody peaked people 3 times a week and got 1 person to look at it. Vamos a poner un poco de ejemplo. Vamos a pensar que una persona invita a 3 personas a la semana. That means 4 people a month looked at it. Vamos a pensar, eso significa como 4 personas. Maybe 1, 0, 1, or 2 may get started. O sea, a lo mejor son 4 por 3, son 12, y a lo mejor arranca 1 o 2 al mes. 1 o 2 al mes. But let's say you peaked 30 people a week. Pero vamos a pensar que tú invitas 30 personas al mes. And 9 people looked at it. Y a lo mejor 20 personas lo ven. Or 36 people looked at it in a month. O 36 personas lo ven al mes. Now you have what? 3, 5, 9 people getting started, potentially. ¿Y ahora qué? A lo mejor tienes 5, 6, 9 personas entrando al mes. See, what you lack in talent, you make up in numbers. Mira, lo que estás a lo mejor, tu falta de talento, a lo mejor la vas a reemplazar por tu persistencia, por tu constancia. So if my numbers are up, but I'm not perfect at doing it, let's say I stumble and I fumble through the messaging, but I get a lot of people showing up, I'm still going to win. Vamos a pensar que a lo mejor yo no soy muy bueno presentando. A lo mejor yo me tropiezo, tartamudeo al hablar, pero pues como presento a tantas personas, pues de todas maneras voy a ganar. You know, there's another situation that stops people from getting started. You may do a good job at getting people to look at it, but you don't get many people getting started. And I want to give you a thought as to why that may occur. Y ahora te quiero dar un ejemplo de a lo mejor cómo podría ocurrir esto. One reason is that you make yourself important. Y una de las grandes razones es de que a lo mejor tú te muestres muy importante. Now let me give you a situation, okay? Let me paint a picture for you. Ahora, déjame poner una situación, déjame mostrarte una situación cómo podría ser. Now here's the good news. You're excited, you're enthusiastic, you're sincere. Y a lo mejor tú eres entusiasta, tú realmente eres sincero, tú le estás enseñando a la gente realmente tu motivación que tienes. But what you're saying doesn't make a whole lot of sense, but because of your sheer excitement, people show up.
Y a lo mejor no tienes mucha idea, pero ¿sabes qué? Que con tu entusiasmo la gente se muestra, aparece. One of the main issues why people don't get started is because they look at their sponsor as the person that may have to show them how to do it. Y una de las razones es que a lo mejor, por ejemplo, es que su patrocinador les enseña cómo hacerlo. Now, what I told you was the good news, right? You're sincere, you're excited, you know, you're really sounds like you found something and they show up, right? That's the good news. Vamos a hablar de las buenas noticias. Vamos a pensar que eres sincero, que realmente les enseñas la motivación, lo que va a hacer, y ellos se emocionan. Eso es bueno. But here's the bad news. You never made any money. Pero aquí están las malas noticias. No estás haciendo nada de dinero. Here's the bad news is that, you know, your relationship may have been challenged with that prospect at some time in your life. Y quiero que decirte algo. A lo mejor en tu relación ha habido algo que no te está dejando manifestar lo mejor de tu vida. Your challenge is that you're not a good communicator. Y a lo mejor uno de tus retos es que no eres muy bueno para comunicarte. So if you fit into that mold, and it's not a negative, it's a temporary negative, because anybody that's serious that wants to get better and improve, they can. Y obviamente, pues a lo mejor tu primeros no, pues es algo, digamos, tentativo, porque la gente después eventualmente va a poder conocerte mejor. What you must do is find the upline expert TC, that TC in your upline, and immediately introduce them to that person that could be involved in your business, and you step away and let the people that know how the process works to do what they need to do. They know why they're doing it. Let them go to work for you. Y a lo mejor lo que tienes que hacer es dejar a tu patrocinador que presente, que haga el trabajo por ti, que sean los que realmente comuniquen la parte de cómo hacer este negocio bien. If we did this one thing, imagine if 1 out of 10, right, went to 3 out of 10, got started, because you put the right people together. And when you step back, it isn't like, you know, you weren't listening, you were learning. Y a lo mejor lo que está pasando es que tú vas a ayudar a las personas que realmente estaban escuchando y que más bien estaban aprendiendo literal. The upline is doing the work and communicating, right, with your prospect, and you're helping them create relationships. Y tú lo estabas ayudando a que ellos tuvieran realmente una buena relación, a que puedan hacer algo distinto. So you have to know that if you're not qualified to explain it, if you're not qualified to show them, if you're not qualified at the moment to teach them, then you got to put the people together that can teach them, where they can have confidence in that person showing them, and you'll have a much better result. Y obviamente si tú no te sientes calificado para presentar, para explicar, bueno, tú tienes que dejar que esas personas que realmente lo sienten y que pueden hacerlo, lo hagan. So let's imagine for a moment you have a group of 10 people. How about if that group was 15 people instead of 10? Vamos a pensar por un momento que tú tienes 15 personas y que en vez de 15 son 10 personas. Well, you say it's only 5 people, Larry. It's a small group. I've been doing this for 4 months. I got 10 people. That's great. But, you know, what's another 5 people? Y a lo mejor tú vas a decir, oye, pues realmente tengo 5 personas y Larry, no es tanto. Yo llevo haciendo esto 4 meses y pues no, ya quisiera tener más personas. Make a note on this next comment I make. Quiero que hagas una nota de lo siguiente que te voy a decir. The best people in ACN today, las mejores personas de ADN ahorita en este momento, did not look like the best people in ACN when they were a prospect. No son las personas que hoy se miran y que decías, esta es realmente la persona que va a hacer una diferencia
cuando eran prospectos. You have no idea what's in somebody's heart. Tú no tienes ni idea de lo que está en el corazón de otras personas. You have no idea the timing in people's lives. Tú no tienes ni idea lo que está en la mente o en el tiempo de otras personas, en la vida de otras personas. You have no idea the timing of people's breakthroughs. Tú no sabes cuál es el tiempo de las personas cuando es el momento de explotar y salir adelante. Everybody on this phone, everybody on this Zoom is going to have a breakthrough. And for many of you, or most of you, it hasn't happened yet, but it's coming, baby. Muchos de ustedes todavía no tienen ese salto cuántico que también los va a potencializar. Pero te voy a decir una cosa, va a suceder y es más, ahí viene. Es el momento de que ahí venga. It's coming. Ahí viene. But it's not going to come to somebody that doesn't understand the strategy that I'm trying to explain to you. It's a strategy on the thinking behind top performers. Pero no va a venir de las personas que no entienden. Es una estrategia. Es algo que tiene que desarrollarse o venir de los altos que desempeñan a alto rendimiento. I mean, I didn't understand the comp plan when I first started ACN. Yo te voy a decir una cosa, yo no entendía el plan de compensación cuando inicié en ACM. I had to have it done for me over and over and over and over again and again and again. Yo tuve que pasarlo y verlo y una y otra y otra y otra vez. I mean, if this is what I was going to do, how could I not understand how I got paid? That's crazy to work for a company and I don't understand how I get comped. Doesn't make sense. Y yo decía, pues si yo me voy a dedicar a esto, ¿cómo es que no entienda de qué trata? ¿Cómo pues que no sepa de qué cómo va a funcionar esto? And if you fall into that bucket, Y si tú llenas esa cubeta, that's a reason why people are not getting involved in your group, is because you can't even explain how to make money. Why would they join you? If they're in this to make money and you can't explain how to make it, why would they follow you? ahora, si tú no tienes esa capacidad de saber explicar el plan de compensación de forma correcta, entonces, ¿cómo es que se van a querer unir a ti? ¿Cómo se van a querer unir si no sabes cómo explicarles cómo hacer dinero? And they think the same way, that you were so excited, you got them to the meeting, right? Y tú tienes que, si tú sí estás muy emocionado, pues tienes que demostrarlo en las reuniones, ¿cierto? But if you can't explain the business in a professional manager or just a mediocre way, right? For now, if you're brand new, they understand why you can't explain it. But if you've been doing this for a year and you can't explain it, there's no excuse for that. Ahora, si tú no puedes explicarlo, ni siquiera de una manera, vamos a decir, profesional, o ni siquiera mediocre, ¿cómo las personas van a decir, ah, sí, me voy a unir a esta persona? And by the way, who controls all this? Y bueno, para empezar, ¿quién controla todo esto? Who controls how good you can become? ¿Quién controla qué tan bueno te puedes volver? Who's stopping you from anything? ¿Quién te detiene de todo esto? Do we give you quotas on how many people that you can recruit? Do we put a ceiling on it saying, no, we only have room for one recruit for you this month? ¿Hubo alguien que te pusiera un límite que dijera, oye, no, ¿sabes qué? Solo puedes poner una sola persona en tu organización este mes. I want record breakers. I know there's people right now that are dying to find a way to make money coming out of this pandemic. They're ready. Y mira, yo conozco personas que dicen, yo estoy listo para hacer dinero después de esta pandemia, pero me urge. Now, I'm going to shift gears on you. I'm coming to Latin America, man. I'm coming. Y hay muchos que dicen, estoy listo para ir a América Latina, estoy súper listo. I'm coming to Mexico. I'm coming to Peru. I'm coming to Colombia.
Estoy listo para ir a Colombia, a Perú, a México. Estoy listo. You need to put more invitados in those meetings in front of me and let me do the work for you. Y tienes que dejar que tú puedes tener más invitados y tienes que ponerlos y dejar que nosotros seamos los que hagamos la presentación. Here's the bottom line, is that I'm going to leave. And when I leave, right, they're going to be left with you. Y literalmente tengo que dejar vivir y tengo que dejarlos que ellos sean y los tengo que dejar escuchar cuando estén contigo. But are you going to become a student once and for all like me? I'm a lifetime student in the field of personal development. Yo literalmente soy un estudiante en el campo del desarrollo personal. That's what I am. I'm a student. Y de eso se trata. Yo soy un estudiante literal. And I serve the people that I'm responsible for, you. Y yo sirvo a las personas que son responsables tuyas. It's not my responsibility to do the business for you. No es mi responsabilidad hacer el negocio para ti. It's my responsibility to make sure you're trained properly, you think properly. Es mi responsabilidad saber que tú vas a entrenar de forma correcta, que tú vas a enseñar de forma correcta. And you've got to do your part in becoming the person that deserves to make the kind of money that's available here. Y es tu responsabilidad convertirte en la persona que quieres ser para hacer el dinero que tú quieres hacer. It isn't even like, do I think that you can do it? Do Y I es algo que think yo that pienso, you y es algo que simplemente pienso es que si realmente lo puedes hacer, si realmente puedes hacer algo así. I know you can do it. I know you can. It's just that you got to get out of your own way. Y yo sé que tú lo puedes hacer, de verdad, yo sé que tú lo puedes hacer, solo tienes que sentirte un poco más libre de poder de hacerlo. Stop letting outside forces Deja que las fuerzas externas control your thinking. controlen tu forma de pensar. If people are knocking your dreams and goals, you don't need them in your life. Y es que si la gente no está alcanzando sus propias metas y sus sueños, no significa que va a pasar contigo tampoco. I shared this with one of my mentors today. Y eso yo lo compartí con uno de mis mentores el día de hoy. Here's the thought for the day. Este es el pensamiento para el día de hoy. Where there is a void in communication, Donde hay una voz de una falta de comunicación, negativity will fill it. la negatividad la va a llenar. Bingo. Exactamente, bingo. And so you've got to willingly, intentionally decide that I can do this thing once and for all. And I know I started 2 years ago, but dadgummit, I'm deciding today to master this freaking simple business. Y a lo mejor, ¿sabes qué? Puede ser que hayas iniciado hace 2 años. Pero el día de hoy vas a decir, hoy decido hacerme dueño de este negocio. I got to become a great teacher. Yo me tengo que convertir en un gran maestro. And then I need to lead by example by outworking everybody on my team. Y tengo que desarrollarme con el ejemplo para enseñarle a todas las personas que están debajo de mi equipo. Put all your prospects on the phone with me, on a Zoom with me. I need to touch every one of your prospects, because if anybody talks to me right now, you're saying this, then they're going to get in. That's how I feel about it. Y sabes que en algún punto de tu vida vas a decir, mira, tú ponme a todos los prospectos que estén enfrente de ti, todos los que tú quieras, porque estoy seguro que los voy a firmar. So what are you going to do?
Así que, ¿qué vas a hacer? Invitations, that's you. I mean, there's nothing, no one stopping you, no country, no epidemic, nothing is stopping you anymore. No excuses. Nadie te va a detener, ningún país, nadie, absolutamente nadie. No va a haber excusa alguna. I mean, when I thought about this industry, when I first got in it, I realized I could write my own paycheck. I could write it out. Yo decía, no, yo estoy seguro, cuando yo gane en esta industria voy a recibir tanto dinero, estoy seguro. But wanted a raise, I just do more the next week. Y después de repente me di cuenta que ya podía hacer más dinero que la siguiente semana. If I can teach people what I know, I compound my results. Y literalmente decía, no, es que yo puedo tener mis resultados de forma distinta. My life goes from addition and subtraction to multiplication. Y literalmente mi negocio, en vez de irse a sumar y restar, se iba a multiplicar. It's your decision. Literalmente es tu decisión. I just got real serious, man. I just simply said, get that out of my way. Y yo decía, simplemente, esto lo va a hacer en serio. Tienes que salirte de mi camino. You're my friend. Tú eres mi amigo. You're my family. Tú eres mi familia. If you got anything to say to me at all, let them be words of encouragement. Tienes algo que decirme, simplemente tienes que tener palabras de aliento. If it's not, shut your big fat mouth. Y si no, cierra tu gorda boca. I let them know how serious I was. I drew a line in the sand. Yo te juro, estaba súper serio. Yo sabía y había marcado una línea que me iba a diferenciar del camino. And after I was done, letting them know how I felt. Y después de saber cómo se sentía y de cómo lo que podía hacer. My shoulders were thrown back. My head was up. Literalmente levantaba mis hombros y decía, vamos adelante, y me seguía para adelante. And I walked away because I knew they weren't going to ruin my day. Y seguía avanzando porque sabía perfectamente que estas personas lo único que iban a hacer, iban a arruinar mi día. I could see they were trying to ruin my day. De hecho, yo había visto que están tratando de arruinar mi día. Ya lo querían arruinar. So I figured I'd ruin theirs first. Así que pensé, pues mejor me les voy a arruinar su día antes yo primero. Why not? You want to ruin my day? Well, time out. I'll ruin yours first. Get out of my face. Mi vida? No, espera. Te voy a arruinar yo primero la tuya. Sal de mi camino en este momento. Did everybody get something out of this? Yes or no? Give me some hands. ¿Alguien está obteniendo algo positivo de esto? A ver, coméntenme en el chat o levánteme las manos. A ver quién está de acuerdo con esto. Come on, baby. Give it to me. Give it to me. Give it to me. No one can mess with a made-up mind. Literalmente nadie se puede meter con una mentalidad fuerte. My mind is made up. Mi mente está hecha de fuerza. If you're not with me, get out of my way. Si no estás conmigo, entonces sabes qué, vete de mi vida, de mi camino. God bless you, everyone. This is your wake-up call. Así que Dios los bendiga y esta es tu llamada de despertar, tu llamado a despertar. In 2 weeks, I'll be talking to you. En 2 semanas estaré hablando con ustedes. No, we are not. In 2 weeks, we're going to be traveling from Lima to Bogota. But we will do something in 2 weeks, for sure. We will do something. We will do something in 2 weeks, not on Tuesday, but we will be doing something. Sí, dentro de estos 2 próximos martes no nos vamos a poder ver, pero haremos algo para estar comunicados con ustedes. But I can't wait to see so many of you
en Costa Mujeres. pero no puedo esperar a verlos a muchos de ustedes en Costa Mujeres. It's going to be great. We're going to have a great time. Será grandioso, vamos a tener un gran tiempo juntos. New comp plan, new service. Nuevo plan de compensación, nuevo servicio. I'm excited. Estoy muy emocionado. God bless you. God bless your families. Que Dios los bendiga y que Dios bendiga a sus familias. I want to show them some of the next events that we're going Let's to go have over the together. events. Yes, Un we have a lot of events. A lot. And let me show to you. Déjenme enseñarles, pero ya les iba a hablar en inglés. Déjenme enseñarles los eventos que tenemos. Primero, sábado 28 de mayo. Vamos a empezar con el tour de Larry. Sábado 28 de mayo tenemos a Larry Raskin en Ciudad de México, en Satélite, a las 9 de la mañana. Empezamos 8:30 el registro y arrancamos 9 de la mañana. Tienen que estar porque están a punto de acabarse. Y sobre todo, lo que les dijo Larry, lleven invitados, lleven muchos invitados. Después nos vamos para Perú, Lima, lunes 30 de mayo a las 7:30 de la noche en Lima. Y ahí está el contacto de Juliana Padilla. También ya se están acabando los boletos, no tarden. Y yo creo que el primer evento que se nos va a acabar es este, señores, Colombia. Larry, Colombia is already sold out. It's only like 20 more tickets and that's it. Colombia Awesome. is raising their hand. Colombia está levantando la mano, está prácticamente agotado. Hablen con Carlos Guzmán porque se están acabando los boletos ya y se quieren entrar a todo lo que está pasando. Y por mientras, este miércoles 18 de mayo, el día de mañana, a las 7:30 de la noche en Medellín con Mario Durán, una cena empresarial, tienen que estar ahí. Mario Durán. En Cali con Diana Alderete el 19 de mayo, jueves 19 de mayo, a ver un tiempo de liderazgo. En Lima, jueves 19, con todos los RPs, Fernando Bermúdez, Víctor Soto, Juliana Padilla, Cristian Herrera y Carlos Fiesta. Christian, Víctor, Fernando. Todos los en Lima, Perú, en Miraflores. En Chiclayo. Chiclayo va a estar Will Coronel y Larry Medianero. Y el sábado 21 de mayo en Tarapató van a estar los TCs, This is our thesis training. TCs van a estar ahí presentando. También Larry Medianero va a estar el 21 de mayo en Piura, Perú. Joel. 11 y 12 de junio, evento nacional, cumbre de liderazgo en Puerto Vallarta, México. Y el 30 y 31 de julio en Lima, Perú, todos estos. Alfonso Lobato, Memo Tajonar, Juan Carlos Castro, Jaime González, Juan Carlos Brambila y todos los RVPs de Perú. Así que eventos, there are a lot of events in the next few days, few weeks, Larry. Awesome. Come more. Super. I'm hoping to be to as many of them as I can. Y voy a tratar de estar yo en tantos como yo pueda. And stay tuned. Y así que manténganse conectados. Les God bless estaremos you. notificando qué día nos vemos. Cuídense mucho. Gracias a todos. Nos vemos pronto.